Bien, la muerte del militante de extrema derecha Quentin Duranc en un enfrentamiento con antifascistas elevó la tensión política en Francia. En plena campaña para las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo, los diferentes partidos políticos han tomado posturas alrededor de estos hechos ocurridos en la ciudad de Lyon, la segunda del país. Ahora, para analizar el panorama político francés, conectamos con Fernando Vega Lugo. Él es abogado y politólogo, máster en Derecho Constitucional por la Universidad París I Panteón Sorbonne. Fernando, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en France 24. De entrada, le quiero pedir su opinión sobre cómo estos hechos han, digamos, ayudado, alimentado la polarización en Francia. ¿Qué tal, Rosa? Muchas gracias siempre por la invitación. Bueno, sí, en efecto es un contexto político bastante tenso que, como ustedes bien lo señalan, se ha visto nublado también por lo que fue este terrible crimen del joven Quentin. Y en efecto atiza no solamente yo diría más que una polarización política, yo creo que empieza a configurar un nuevo escenario y un nuevo mapa político en Francia a partir de distintos movimientos y de distintos gestos en distintos campos políticos que seguramente vamos a tener la posibilidad de conversar. Pero lo que es cierto es que efectivamente, aun cuando todavía no se ha medido, es todavía a determinar el impacto que puede tener esto en la intención electoral o en las tendencias electorales. Creo que todavía ese vínculo no se ha hecho evidente en las distintas encuestas, todavía no ha habido un movimiento electoral que pueda, o en la intención de voto que pueda, digamos, hacerse un vínculo en ninguna fuerza política a partir de lo que ha sido este hecho, pero sin duda alguna es el hecho que ha marcado el debate político en las últimas 2 semanas. Pero ahora entramos a hablar de las acusaciones cruzadas precisamente que se han hecho algunos partidos políticos, pero antes, hablando de esta reconfiguración del mapa político, no sé si usted quiere hacer referencia en cierto modo a los grupos de ultraderecha presentes en la ciudad de Lyon a los que estaba vinculado el joven, ¿no?, que fue asesinado. Sí, en efecto, la presencia de estos grupos de ultraderecha, de grupos de neonazis, como los llaman algunos, neofascistas, es una problemática que lleva bastantes años creciendo, no solamente en Francia, sino en toda Europa. Recordemos que por los organismos europeos la extrema derecha reconocida o la ultraderecha reconocida como la segunda gran amenaza terrorista después de los grupos yihadistas, pero lo que es cierto es que Lyon, la ciudad de Lyon, como ustedes lo señalaban, la segunda ciudad más importante de Francia, ha sido por años el epicentro de todos estos grupos. Es decir, la gran mayoría de estos grupos donde tienen o donde han tenido más posibilidades para desarrollarse ha sido sin duda alguna la ciudad de Lyon. Y hay que recordar que las cifras de ataques que han tenido a distintas personas, sobre todo personas de origen migrante, pero también alcaldes, también a personalidades políticas, por parte de estos grupos ha sido creciente en los últimos años. Hay bastantes militantes de estos grupos que hoy en día están en prisión por distintos hechos, y hay un hecho, por ejemplo, que ha marcado, que marca también o que marcó el inicio de una nueva fase de esta violencia, que fue el asesinato del exjugador de rugby argentino Federico Aramburu por parte de miembros del GUT, que es un grupo histórico que fue disuelto el año pasado, pero que fue un grupo histórico de la ultraderecha con vínculos bastante fuertes reconocidos con Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen. Son grupos que vienen creciendo y que lo que uno observa no solamente en las últimas semanas, sino que ya se veía viendo, es que aun cuando ha habido, sí, algunas disoluciones de estos grupos, cuando ha habido algunas inquietudes que se han manifestado por parte de algunos responsables políticos, sí es cierto que hay una cierta normalización también de la actividad de estos grupos, y lo hemos visto bastante fuerte, o se ha hecho bastante evidente a partir del asesinato de Quentin. ¿Y cómo se explica esta normalización y este crecimiento que señala? Yo creo que hay algo, esto se debe analizar a partir de lo que algunos expertos llaman el movimiento de la ventana de Overton, ¿no? Entonces estamos en un periodo en donde el marco de lo que es aceptable en política se mueve bastante a la derecha, ¿cierto? Empiezan a tolerarse ciertas ideas y ciertos discursos. Tenemos el fenómeno de lo que se ha llamado la desdiabolización de Rassemblement National, del partido más importante de la extrema derecha en Francia,
que se ha configurado en un partido como todos los demás, y a partir de eso, todos los grupos que, digamos, ultras que orbitan alrededor de eso también entran a ser parte y a expresar ideas que terminan teniendo cierta aceptación en el debate público, concretamente ideas islamofóbicas, racistas y homofóbicas, que son las ideas que configuran estos grupos. Hay un actor muy importante de todo esto y que está directamente relacionado con lo que fue el asesinato de Cantán, que es el grupo Némesis, que es un colectivo de mujeres de ultraderecha, nacionalistas, identitarias, que plantean ideas de remigración, que plantean ideas propias de lo que ha sido la extrema derecha tradicional, pero que es un grupo que incluso responsables políticos como el exministro Bruno Retailleau han reconocido y han aceptado como grupos respetables y como grupos con los que es posible dialogar y construir políticamente. Y creo que eso explica toda la aceptación que detrás de Némesis y otros grupos pues siguen teniendo también todos estos colectivos que realizan acciones violentas, insisto, no solamente en contra de militantes políticos, sino en contra de personas racializadas, en contra de personas miembros de la comunidad LGBTI, en contra de alcaldes, etcétera. Y que también, digamos, denuncian o quisieran acabar con el derecho al aborto, entre otras cuestiones. Y era este grupo Némesis, recordamos, el que protestaba contra la presencia de la eurodiputada franco-palestina de la Francia insumisa, Rima Hassan, en una universidad de Lyon, y fue ahí donde, digamos, tuvo lugar este enfrentamiento. Precisamente le quiero preguntar por la postura de la Francia insumisa a todo esto, porque uno de los detenidos, ¿no?, por estos hechos, Jacques Favreau, es asistente de un parlamentario de la Francia insumisa, miembro de este grupo antifascista llamado Joven Guardia, al que Jordan Bardella, el líder también de Agrupación Nacional, ¿no?, presidente del partido de Marine Le Pen, acusa de ser el brazo armado de la Francia insumisa, de este partido de izquierda liderado por Jean-Luc Mélenchon. ¿Cuál es un poco, digamos, el sustento de estas acusaciones? Sí, como ustedes bien lo señalan, el sustento de la acusación parte de que un diputado de la Francia insumisa, Raphaël Arnaud, se ha reconocido públicamente y se construyó políticamente como miembro de este movimiento de jóvenes antifascistas, la Joven Guardia, que es un grupo que se reconoce a sí mismo como un grupo de autodefensa popular. Lo que ellos dicen es: nosotros no vamos buscando atacando personas, sino vamos a proteger a las personas que son el objeto de los ataques de los grupos de ultraderecha y extrema derecha. Todos sabemos que cuando un grupo se configura, pónganle el nombre que quieran, autodefensa, resistencia, lo que sea, pero cuando su forma de acción es la violencia, pues en efecto las derivas por fuera de la ley o los actos que pueden derivar, como en lo que pasó con Cantán, lamentablemente suelen ser bastante recurrentes, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. Y en efecto hay una responsabilidad política que hoy la Francia insumisa tiene que ver cómo asume y cómo responde frente al hecho, en efecto, de haber mantenido un vínculo con un grupo cuya acción consiste, en efecto, en lo que ellos llaman la autodefensa popular, ¿no?, que es la palabra que ellos han utilizado, que utiliza incluso el jefe de la Francia insumisa y, bueno, muchos otros responsables políticos de ese partido. Entonces, en efecto, hay una responsabilidad que a ellos en efecto, tendrían que llegar a asumir, porque hay un diputado que viene de este movimiento, porque, como ustedes lo señalan, dos de las personas investigadas hacen parte del equipo de trabajo parlamentario de este diputado, pero lo que sí es bastante peligroso es que por este terrible hecho, por este lamentable crimen horrorizante desde todo punto de vista de Quentin, se pierda de vista la globalidad de los hechos, que es, digamos, una violencia política creciente que viene mayoritariamente dentro de un campo y que en efecto hay un tratamiento, sobre todo político, bastante desigual. A mí particularmente me escandaliza y me horroriza el minuto de silencio que se guardó en la Asamblea Nacional por el joven Cantán, cuyo crimen, insisto, debe tener todo el repudio posible, pero que hace pensar en muchas otras personas que han sido asesinadas en hechos bastante similares, que pertenecen a otro campo político y por los cuales, frente a los cuales reinó la indiferencia por parte de la gran mayoría de responsables políticos. Entonces, en efecto, la Francia insumisa
va a tener que asumir una responsabilidad frente a lo que puede implicar Rafael Arnaud, frente a lo que puede implicar sus vínculos con la joven guardia, frente a lo que puede conducir la investigación que determine quiénes son los responsables materiales de ese crimen abominable y de ese linchamiento totalmente horrorizante. Pero eso no puede hacer perder de vista el debate político y sobre todo el debate sociológico frente a lo que representa hoy la segunda amenaza terrorista en Europa, que como lo reconocen las instituciones de la Unión Europea. Claro, Fernando, para terminar, ¿qué tanto le parece que este tratamiento político que usted denuncia se enmarca en una tendencia que hemos visto en estos años de presidencia, ¿no?, de Emmanuel Macron, en que el gobierno ha equiparado la extrema derecha con la Francia insumisa, calificada de izquierda por el Consejo de Estado hasta hace unas semanas, en que el Consejo de Estado aceptó la nueva calificación del Ministerio del Interior como extrema izquierda, ¿no? Sí, en efecto es la estrategia tradicional de Emmanuel Macron personalmente, de tratar de mostrarse como lo único aceptable y lo único razonable, y todo lo que sale por fuera de su campo político es el campo de lo irracional, sea lo irracional de derecha o sea lo irracional de izquierda. Así que eso no es aislado. Lo que es absolutamente novedoso y lo que es profundamente inquietante es que sectores políticos o personalidades políticas muy cercanas al presidente Emmanuel Macron hoy llaman a construir de manera indirecta, pero empiezan a construir también la posibilidad de tener un diálogo con Rassemblement National, con los partidos de extrema derecha, para hacer frente a la Francia insumisa. Entonces ya no estamos viendo esta estrategia tradicional de decir ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, sino hoy estamos viendo un llamado que hace personalmente Aurore Berger, la ministra de la Igualdad de Hombres y Mujeres, macronista, a Jordan Bardella, a invitarlo a desistir a sus candidatos que puedan beneficiar o cuya presencia pueda beneficiar indirectamente a la Francia insumisa. Hay un puente que se está tendiendo y que es un puente que no solamente tiende ella, que han tendido también los republicanos en los últimos 4 o 5 años, y que hoy se hace cada vez más evidente, en donde no solamente en términos de esas declaraciones, sino también en términos de muchas ideas políticas, concretamente frente a la migración, hay una coincidencia entre el macronismo y la extrema derecha. Fernando, pues veremos cómo estos puentes que usted señala se ilustran, ¿no? Tras las elecciones municipales. Espero que tengamos ocasión de comentar esos resultados. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros aquí en France 24. Que tenga muy buenos días. Breve pausa, enseguida regresamos.